Mando un saludo al pastor, a Rosy y a todos los hermanos. Yo los quiero mucho. Que Dios les bendiga. Hola, mis queridos hermanos. Muchas bendiciones para todos. Espero que estén todos bien. Por aquí estamos bien, gracias a Dios. Esperando que todo esto pase para que nos volvamos a juntar pronto y darle un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Que Dios le bendiga mucho. Y que Dios lo bendiga mucho. Amén. Mis queridos hermanos, os saludo en el nombre del nuestro Señor Jesucristo, para quien sea la gloria, ahora y en la eternidad. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y que sigamos adelante, orando siempre por cada uno de nosotros, para que el Señor bendiga a cada uno de nosotros y de nuestra familia. Dios me le bendiga a todas, mis queridas, mis queridos. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, ¿cómo están? Encantado de estar con ustedes, aunque sea por esta vía. Qué bueno que nos pueden ver y nosotros a ustedes. Estamos contentos por haberle visto a algunos. Rogamos que podamos ver más de ustedes, que manden sus videos. Estamos orando por nuestra amada iglesia, rogando que el Señor la preserve, aún en medio de esta situación, que aumente nuestra fe en esta pandemia, en este tiempo de dificultades. Y pedimos a Dios por cada uno para que el Señor le fortalezca y que cuando todo se restablezca podamos otra vez volver a vernos las caras. Que Dios le bendiga y manténganse en su casa. Dile que Dios le bendiga, Camil. Que Dios bendiga. Amelia y Camil les saludan. Adiós. 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 Dios les bendiga, hermanos. A Dios le damos las gracias porque por esta vía podemos comunicarnos. Gracias a Dios estamos bien. Llegué yo también para saludarle. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Estamos muy bien por la gracia de Dios. Esperando también, hermano, que cada uno de ustedes estén bien en sus casas. Así que Dios le continúe bendiciendo y no dejarle de recordar siempre que la paz de Dios es la paz que el mundo nos da y que también Él es nuestro sustentador y Él nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar. Dios le bendiga, hermano, y esperamos en el Señor estar en el templo para abrazarnos y saludarnos físicamente. Dios le bendiga. Un abrazo. Bye bye. Cristo vendrá, pronto vendrá, no más tinieblas ni oscuridad, que en el cielo azul glorioso volverá. Oh, gloria, aleluya, Cristo pronto vendrá. Voy al cielo, Cristo vendrá, en las nubes Él volverá. Cantemos todos con grande gozo, estarás tú listo. Cristo vendrá, Cristo vendrá, pronto vendrá, no más tinieblas ni oscuridad, que en el cielo azul glorioso volverá. Oh, gloria, aleluya, Cristo pronto vendrá, Él volverá. Ese día, Señor, ese día.
Cristo vendrá, en las nubes Él volverá. Cantemos todos con grande gozo. Estás tú, estás Cristo, Cristo vendrá. Hermano, Cristo vendrá, pronto vendrá. No más tinieblas ni oscuridad. En el cielo a su glorioso volverá. Oh, gloria, aleluya, Cristo pronto vendrá. Vendrá, mi hermano, Cristo vendrá, pronto vendrá. No más tinieblas ni oscuridad. En el cielo a su glorioso volverá. Oh, gloria, aleluya, Cristo pronto vendrá. Aleluya, pronto vendrá. Así, vuélvanse a ver. Muy buen día, mis amados y queridos hermanos. Dios les bendiga en gran manera en este día. Dios les bendiga en gran manera a cada uno de ustedes y sus familias en este domingo que Dios nos da, este nuevo domingo, este nuevo día que Dios nos da para honrarle a Él, para glorificarle, para ensalzarle y juntos de esta manera para adorar a nuestro Dios, adorar al Señor. Y es bueno que estemos otra vez mirándonos de esta manera, de esta forma, y así, ¿verdad? Aunque digamos separados, pero a la vez también juntos. Y eso es maravilloso, eso es bueno. Y el motivo, el hecho de ser todos edificados en las cosas de Dios, motivados a seguir adelante, confiados en nuestro Dios, y damos las gracias al Señor en esta mañana por otra vez poder abrir su palabra y poder reflexionar en ella y ser bendecidos. Así que les invito, mis queridos hermanos, a que abramos la palabra de Dios al libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia. Libro de Deuteronomio, capítulo número 32. Y leeremos de inicio, capítulo 32, versículos 4 y 5. Así que vamos a leer esta porción de la palabra de Dios en esta mañana. Y la palabra de Dios dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Vamos a orar un momento. Señor y Dios nuestro, gracias te damos en este día. Gracias, Padre, en esta mañana, porque tu palabra hoy, Señor, es maravillosa para nosotros. Tu misericordia es nueva para con nosotros. Y todo, Dios del cielo, lo que tú haces es maravilloso para tus hijos. Padre, oramos en el nombre de Cristo que tu palabra en esta mañana, en este día, pueda ser de bendición y de ayuda a nuestras almas. Señor, mira a cada familia, Padre. Mira, Señor, a cada uno de tus hijos de manera particular, Señor. Asístenos, Dios bendito. Sé con nosotros. Mira a nuestros hermanos, Señor, que son más vulnerables. A nuestros hermanos con dificultad de salud en muchos sentidos. Padre, te rogamos en el nombre de Cristo para que tú pongas, Señor, una ayuda extra para ellos, Padre. Te rogamos de tu misericordia, de tu gracia, Padre bueno. Mira, mi Dios, cada familia, Señor, en cada lugar que esté,
cada hogar, Señor bendito. Oramos que tú les acompañes. Oramos, Señor, que tú seas con ellos en cada una de sus diferentes situaciones. Guárdanos, cuídanos, sé con nosotros. Y te ruego ahora, Padre, para que nos des corazón entendido, Señor. Nos des mente, Señor, que puedan ser ágiles para comprender tu palabra. Corazones para guardar lo que tú nos enseñas. Sé con cada uno de nosotros, Padre, y de manera particular con tu servidor. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a hablar en esta mañana, mis queridos hermanos, acerca del tema de la fidelidad de Dios. El capítulo 32 del libro de Deuteronomio es uno de los cánticos de Moisés. Así más adelante estaremos explicando cada uno de los aspectos que Dios dejó a Moisés y en consecuencia Dios lo deja a través de Moisés a su pueblo Israel y también obviamente para cada uno de nosotros. Y vamos a mirar entonces la fidelidad de Dios aquí y utilizando un término que es el que utiliza aquí Moisés, y es que Moisés dice de Dios que Él es la roca. Y vamos a ver entonces en este capítulo 32, no completo, sino algunas partes. La parte que nos interese, leímos apenas versículos 4 y 5, pero por supuesto debiéramos leer muchísimo más. Y vamos a encontrar que Dios en su palabra aquí nos deja esto. Y esa palabra roca es la que vamos a estar mencionando de manera particular y porque esto implica esa fidelidad de Dios. La fidelidad es estar ahí. La fidelidad es permanecer ahí sin moverse, cumpliendo cada promesa y cada palabra, cada cosa que se prometió. Eso es lo que implica fidelidad. Y cada vez que Moisés utiliza aquí la palabra roca es para hablar acerca de Dios en su fidelidad para con su pueblo Israel y por supuesto para nosotros, para su iglesia el día de hoy. Digamos que todos los comentaristas bíblicos coinciden en decir que el atributo más alto, el atributo más excelente de Dios es que Dios es fiel. Su fidelidad de alguna manera interviene en sus otros atributos. Así es, si lo miramos en la palabra de Dios, así lo vamos a encontrar. Cada atributo de Dios vamos a encontrar que de alguna manera su fidelidad interviene. Por eso, todos coinciden en que precisamente este atributo de la fidelidad de Dios, de que Él es fiel, es el atributo por excelencia del Señor. Por nuestra condición humana y porque todas nuestras relaciones son con nuestros semejantes, alguna vez hemos considerado que quizás estemos solos, que parece que Dios nos ha abandonado. Y esto así porque nuestras experiencias humanas se desarrollan en esa dinámica de nosotros como humanos. Es decir, hay gente que se olvida de mí, yo me olvido de otros. No somos fieles en todo el uno con el otro, nos fallamos. Y esa es la dinámica en la que nosotros desarrollamos nuestras relaciones.
Y como estamos ya condicionados por estas cosas, cuando estamos atravesando por cualquier situación adversa, pudiéramos creer que Dios nos está dejando solos, que Dios se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, sabemos que no es así. El asunto es que a veces olvidamos que Dios no es como nosotros. Olvidamos que la fidelidad de Dios es para siempre, no como nosotros, no igual que nosotros. Es decir, que Dios siempre está siendo fiel cada instante, cada minuto de nuestras vidas. En toda situación, en todas circunstancias, Dios siempre está ahí. La fracción de tiempo más pequeña medida hasta ahora es el centisegundo. El centisegundo equivale a una centésima de segundo. Esto se puede medir en los cronómetros regulares. ¿Por qué menciono esta fracción de tiempo como la más pequeña? Porque nosotros utilizamos expresiones como que Dios está con nosotros 24/7, y sí, es válida, obviamente que sí. Que Dios está con nosotros siempre, todo eso es diciendo lo mismo. Ahora, es como dijéramos, porque esa fidelidad de Dios es tan maravillosa, entonces podemos decir que Él está con nosotros cada centisegundo de nuestras vidas. ¿En qué tiempo pasa un centisegundo? Usted ni cuenta se da, ni yo tampoco. Si usted toma su reloj, por ejemplo, y usted mira su aguja que marca los segundos, la segundera, usted va mirando entonces y un segundo pasa rápido, muy rápido. Pero al hablar acerca de ese centisegundo como fracción de tiempo más pequeña, usted no se da cuenta. Es imposible que usted y yo prácticamente podamos notarlo. Bueno, pues mire, Dios sí lo nota. Y Dios sí está ahí. En esa fracción de tiempo tan pequeñita, Dios está con nosotros. Y todo esto, hermanos míos, es para que podamos entender y podamos ver la maravilla de la fidelidad de Dios con nosotros. Fidelidad que es por sí mismo, porque Dios es así, es parte de su personalidad, es parte de su carácter, y lo pone en ejecución para usted y para mí como hijos de Dios. Ahora, la palabra fidelidad se define como genuinidad, se define como confiabilidad, como constancia, como honestidad, como solidez. Siempre es bueno ir al diccionario para buscar las definiciones de los términos, porque esto le da a uno una idea más acabada de lo que uno quiere entender. Y al buscar precisamente la palabra fidelidad, es todo esto lo que comprende. Genuinidad no es algo que lo aprendí de aquel, que lo estoy imitando del otro. No, Dios es genuino, de fuente. Dios es la fuente. Y así entonces confiable, por eso confiabilidad, constancia, no es que hoy sí, mañana no. Honestidad, lo que se dijo, tal como es. Solidez, de permanencia, ¿verdad? Ahí de estar en un lugar y no moverse. Dios es constante. Dios tiene su plan, Dios tiene su programa y lo ejecuta. Y eso es lo que implica esa fidelidad de Dios. Se puede decir que Dios en su fidelidad
se obedece a sí mismo respecto a las promesas que Él ha hecho. Es decir, no podemos decir como usted y yo que tenemos que obedecer una parte en nosotros como humanos que tenemos que cumplir. En el caso de Dios, Dios no tiene que obedecerle a nadie por el hecho de su personalidad, de lo que Él es, de que Dios es el Todopoderoso, Dios es el Eterno, Dios es el Creador, Dios es que gobierna todo. Entonces, en ese sentido, pues Dios no tiene que obedecer a nada. Ahora, entendamos lo que estamos diciendo en el sentido de que si Dios entonces es obediente, ¿en qué sentido? Dios obedece a sí mismo. Se obedece a sí mismo en el sentido de que Él va cumpliendo las promesas que Él ha hecho, y esa es su fidelidad. Allí está su fidelidad. Yo dije tal cosa y tengo que obedecer a eso. Yo tengo un plan para la humanidad y yo obedezco a eso. Yo programé tal cosa, yo hice un plan para la salvación de la humanidad y yo obedezco a eso, y en el tiempo yo voy llevando cada una de esas partes que tienen que ver con ese programa y con ese plan. Y todo esto ocurre entonces en esa fidelidad de Dios. Decíamos hace un momentito que en Deuteronomio capítulo 32 tenemos el cántico de Moisés, y es un cántico que Dios le dijo a Moisés que escribiera y enseñara al pueblo de Israel. Fíjese que este cántico no es simplemente algo que Moisés tomó de sí mismo. No fue algo espontáneo de Moisés, como fue en el libro de Éxodo capítulo 15, después de haber cruzado el Mar Rojo. Entonces Moisés y María cantaron un cántico también, pero fue un cántico de alabanza a Dios en ese momento por lo que Dios había hecho. Acaban de salir de la esclavitud de Egipto y ahora entran al desierto, guiados eminentemente por su Señor, por su libertador, por Dios. Y Dios utiliza a Moisés como instrumento. Aquí no es algo que vino espontáneamente de Moisés, sino que Dios se lo dice. Y así lo dice la palabra de Dios en el capítulo 31, versículo 19 y versículo 22. Leamos lo que dice la palabra de Dios allí. Deuteronomio capítulo 31, el versículo 19 dice: ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Y también el versículo 22 dice del capítulo 31, y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Es decir, que hay una diferencia, como decíamos, del cántico anterior en el libro de Éxodo capítulo 15, al cruzar el Mar Rojo, y este cántico de Deuteronomio capítulo 32, 31, 32, pero más en el 32 realmente, ¿verdad? Entonces, aquí en este cántico encontramos 5 veces la palabra roca, varias veces, más de 5 veces, pero 5 veces específicamente para referirse directamente a Dios. Directamente a Dios. Y por eso, si usted lee, cuando lee, encuentra la palabra roca en mayúscula, empezando con R mayúscula, porque se refiere a Dios. Déjeme leerle los versículos precisamente donde se menciona al Señor. Aquí en este capítulo 32, si usted va conmigo, en los versículos 4, versículo 15, versículo 18, versículo 30 y versículo 31. El versículo 4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ese es el versículo número 4.
Ahora miremos el versículo número 15, ahí donde estamos, en Deuteronomio capítulo 32. Versículo 15 dice: pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te encubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. El versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu creador. El versículo número 30. ¿Cómo podría conseguir uno a 1000 y 2000? ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. El verso 31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y aquí hay una diferencia, ¿verdad? Por eso le decía que la palabra roca no solamente aparece 5 veces, sino muchas más veces. Pero aquí se pone la diferencia entre estas dos rocas. Porque la roca de ellos, para hablar acerca de otros dioses, de dioses falsos, dice, no es como nuestra roca, con R mayúscula o en mayúscula, para hacer la diferencia entre Dios y los dioses falsos. La palabra roca aquí significa, cuando se refiere a Dios, la fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios. La solidez de sus promesas. Es decir, que aquí la palabra roca, cuando se refiere a la fidelidad de Dios, en primer lugar, significa la solidez de sus promesas. Encontramos en el libro de Salmos, por ejemplo, que los salmistas, su mayoría de los salmos, David, pero también salmos de los hijos de Coré. Estos salmistas hablan de Dios como su roca. Y es una franca alusión a la fidelidad de Dios. Una franca alusión al cumplimiento de las promesas de Dios en tantos aspectos para con su pueblo. Leemos, por ejemplo, algunas citas bíblicas, y solamente le voy a mencionar, para no leer la cita bíblica completa, solamente la parte donde habla en cada uno de estos salmos que vamos a ver, no todos obviamente, donde hablan los salmistas acerca de Dios como roca. En el Salmo 18, el versículo 2, dice la palabra de Dios: Jehová, roca mía y castillo mío. En el Salmo 18, el versículo 46, bendita sea mi roca. En el Salmo 19, el versículo 14, dice: oh Jehová, roca mía y redentor mío. En el Salmo 28, el versículo 1 dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. En el Salmo 31 y el versículo 2 dice: sé tú mi roca fuerte. En el Salmo 42 y versículo 9, diré a Dios, roca mía. Salmo 71 y el versículo 3 dice: sé para mí una roca de refugio. Y el Salmo 73, versículo 26, dice ese versículo completo: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí dice el salmista, y llama la atención que él dice, la roca de mi corazón, porque habla de desfallecer. Y sí, ahora mismo hay cuánta gente que probablemente esté así, desfalleciendo por el nerviosismo que hay, la incomodidad que hay con todo esto, la inseguridad que hay en todas estas cosas. Cuando no vemos un panorama muy claro y que no hay una definición. Las autoridades dicen que se puede vislumbrar en un relativo corto plazo
una baja de todo esto. Y ciertamente necesitamos entonces una roca para nuestro corazón que nos mantenga estables emocionalmente, que nos mantenga tranquilos a pesar de todo. Y todo eso es posible por la fidelidad de Dios para con nosotros. En Deuteronomio capítulo 32, el versículo 15 que ya leímos, Dios como roca ilustra que Dios defiende y sustenta a su pueblo en segundo lugar. Dios defiende y sustenta a su pueblo. Si Dios no nos defendiera, mis amados y queridos hermanos, si Dios no nos sustentara en su fidelidad, imagínese usted. Se menciona tanto a Dios como roca en Deuteronomio capítulo 32, y es precisamente para significar lo que Dios había sido para su pueblo Israel. Yo les invito a que después lean capítulo 31 y capítulo 32 del libro de Deuteronomio para que encuentren allí la realidad, la enseñanza completa, ¿verdad?, de todo lo que habla aquí la palabra de Dios, y para que veamos esa verdad. Cómo Dios había sido tan fiel para con su pueblo Israel. Leemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Porque Dios es fiel. Y Dios fue fiel con su pueblo Israel, y Dios es fiel con su pueblo, la iglesia del presente, del día de hoy. En su fidelidad con su pueblo, Dios se mantiene constante, se mantiene comprometido con las promesas que Él ha asumido. Dios ha asumido promesas. Por eso encontramos en la palabra de Dios que el Señor hizo pactos, hizo promesas, ¿verdad? Empezando desde Adán. Y Dios es compromisario de esas promesas. Él ha asumido esto, que Dios tiene el poder y la virtud para dar cumplimiento a las promesas que Él ha hecho. Y eso solamente es por su fidelidad. Si Dios no fuera fiel, si no lo fuera, Dios hubiera abandonado este mundo hace rato. Lo hubiera abandonado, simple. Porque nosotros somos malos, rebeldes, pecadores, malvados, y Dios, un Dios santo que no tiene relación con el pecado. Dios, un Dios maravilloso, pero Él prometió. Él prometió. Y habrá un remanente que va a entender esta verdad, y eso es lo que, digamos, en palabras humanas, lo que anima a Dios. Y cada vez dice la palabra de Dios que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Hay gozo en el cielo por el hecho de que se está haciendo realidad lo que Dios ha prometido, la salvación, y que hay algunos que escuchamos la voz de Dios, acudimos a ese llamado de Dios, venimos en humildad delante de Dios, confesando nuestros pecados y pidiéndole por la salvación de nuestras almas, y Dios se goza con eso, y Dios va confirmando entonces su fidelidad en este sentido. Dios puede acabar el mundo y ahora mismo, por supuesto. Dios puede ya determinar que Cristo venga mañana, que venga esta noche, y se acabó todo ya. Los salvos a quienes Dios ha salvado hasta el día de hoy, hasta este momento, dice Dios, ya me quedo con esos. Esos son los que son fieles, los que han escuchado, los que han oído,
los que han sido obedientes al llamado, a la palabra que les he predicado, que les he anunciado a través de tantas formas y maneras. Pero Dios ha asumido un compromiso. Y eso es lo que implica ser fiel. Dios ha hecho promesas y así, ¿verdad?, las va a cumplir. Lo bueno en mucho de esto es también que parece que el mundo ha entendido un tanto el concepto de fidelidad y lo expresa en diferentes maneras. Y le voy a dar 2 ejemplos, que son cosas que usted y yo sabemos, para ilustrar que el mundo sí va asumiendo esto, aunque tímidamente, de alguna manera, pero sí, así lo miramos. Por ejemplo, en el lenguaje de las flores, como el mundo así lo expresa, ¿ok? En el lenguaje de las flores se expresa la fidelidad de Dios, o la fidelidad, no necesariamente la fidelidad de Dios, sino el concepto de fidelidad, con flores rojas, por ejemplo, como son las guélveras, tulipanes, los crisantemos, las rosas. Estas flores dicen que representan el amor, la pasión, pero sobre todo la fidelidad. Fíjese que se regalan muchas flores rojas para épocas particulares. Día de San Valentín, Día de los Enamorados, es una de esas fechas donde se dan muchas flores rojas, porque es una expresión de amor, pero también se le está diciendo al otro, se le está dando el mensaje de la fidelidad. ¿Ok? En la comunicación, ahora que la comunicación ha tomado un lugar principalísimo, también, nosotros tenemos, por ejemplo, algo que se llama, o le decimos Wi-Fi. Estas 2 palabritas, digamos, son las iniciales de 2 palabras. Wireless, que es, ¿verdad?, implica inalámbrico, wireless, y la otra palabra es fidelity. Y se toman entonces las iniciales, las 2 primeras letras de wireless y de fidelity, ¿Y esto qué es lo que significa? Fidelidad inalámbrica. Fidelidad inalámbrica. Es decir, una tecnología de la comunicación que se transmite estando el dispositivo móvil dentro del área de cobertura de la red. Entonces sí, el mundo también aplica de alguna manera el concepto fidelidad en muchos aspectos. Y le doy esos 2 ejemplos así, solamente como una muestra. Pero Dios como roca no es solamente, como vimos en primer lugar, la garantía de la solidez de sus promesas. No solo, en segundo lugar, que defiende y sustenta a su pueblo en su fidelidad. Dios defiende y sustenta a su pueblo. Miremos en tercer lugar que Dios también en su fidelidad, Dios no miente, porque Dios es veraz. Leamos una vez más el capítulo 4 del capítulo 32 del libro de Deuteronomio, donde estamos, capítulo 32 y el versículo 4, una vez más. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Y dice, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Justo y recto. Pero dice Dios de verdad.
Porque en su fidelidad Dios tiene que ser justamente veraz. Porque Dios no miente. Es imposible que Dios pueda mentir, así dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. En el libro de Números, capítulo 23 y el versículo 19, dice la palabra de Dios: Dios no es hombre para que mienta. Y leemos en Isaías, capítulo 40, versículo 8, dice la palabra de Dios: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Porque lo que Dios dijo así tiene que ser. Dios no puede decir una cosa hoy y mañana resulte otra. Porque en su fidelidad Dios no puede mentir. En su fidelidad Dios tiene que ser veraz. En su fidelidad con nosotros Dios mantiene lo que ha dicho. Porque Él no puede mentir. Lo que Él ha dicho tiene que permanecer. Lo que Él ha dicho permanecerá. Es decir, que eso es una bendición para usted y para mí, que hemos creído en nuestro Dios. Que lo que Dios me ha dicho, lo que Dios me ha prometido, Él no va a mentir en eso. Por ejemplo, usted y yo hemos creído que Dios nos ha hecho la promesa de que cuando venimos a Cristo, en arrepentimiento, Él nos da vida eterna. Una de las citas bíblicas más maravillosas que hay en toda la Biblia y que pronunció el Señor Jesucristo, en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la promesa de Dios. Primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dios prometió eso. Y usted y yo estamos confiados en esa verdad que Dios nos ha dicho, y en esto Dios no va a mentir. Creemos entonces en su fidelidad respecto a nuestra salvación, que es lo más importante para nosotros. Número 1. No vamos a abrir la palabra de Dios para empezar a hablar en tantas cosas que Dios es fiel, ¿verdad? Como resultante de la promesa que Él nos ha dicho, nos ha hecho de la salvación en Cristo Jesús. Nos pasaríamos esta mañana y otro día y otro día y otro día y no terminaríamos de hablar acerca de esta bendición de Dios respecto a su promesa de salvación para los que creen. Entonces, en su fidelidad, Dios no puede mentir. Dios no miente. Dice la palabra de Dios, Dios de verdad, no un Dios que miente. No un Dios que me hizo una promesa y después me dijo, bueno, no, era que yo te dije eso, pero ahora que lo pienso mejor, no, así no es. No fue así. No, Dios no hace eso. Ese no es el carácter de Dios, porque Dios es fiel y en su fidelidad Él no miente, Él es veraz. En cuarto lugar y último, Dios en su fidelidad no cambia. Versículo 15 y versículo 18, versículo 15 y versículo 18 de Deuteronomio, capítulo 32, donde estamos, dice la palabra de Dios, versículo 15 y versículo 18. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Versículo 18. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Por su fidelidad, Dios no cambia. ¿Qué encontramos en las dos citas bíblicas que acabamos de leer? Cómo el pueblo de Israel cambió.
cambió. Y mire que utiliza la palabra de Dios aquí 2 o 3 términos que son interesantes mencionar. Dice una y otra vez, abandonó en el versículo 15. Versículo 15 dice, menospreció. Versículo 18 dice, olvidaste 2 veces. Te has olvidado. De la roca que te creó, te olvidaste. Entonces Dios no era como Israel. Dios no es como era su pueblo Israel. Porque Dios no cambia. Dios no se olvidó de su pueblo. Dios no lo abandonó. Dios no lo menospreció. Dios no lo olvidó. Siempre el pueblo de Israel estaba en la mente de Dios. ¿Qué estaba pensando? Porque Dios no cambia. Hermanos míos, Dios no cambia. Leemos la palabra Jesurum en el versículo 15 y la palabra Jesurum es un nombre que se le da aquí al pueblo de Israel. Israel se olvidó de Dios, lo abandonó, lo menospreció, como dicen las 2 citas bíblicas que hemos visto. A pesar de eso, Dios mantuvo su fidelidad porque Dios no cambia. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice la palabra de Dios, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Qué bendición, hermanos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Porque yo Jehová no cambio. Yo no cambio. Yo soy el mismo. Al mirar la historia del pueblo de Israel, paralelamente podemos mirar también la fidelidad de Dios. El pueblo de Israel pudiera ser un pueblo inexistente por todo lo que ha pasado. El pueblo de Israel es un pueblo que cuando uno mira desde la palabra de Dios, es decir, la historia bíblica y la historia extrabíblica, es un pueblo que realmente debió haber desaparecido de la tierra. Una extensión de terreno tan pequeña, una nación tan pequeña en territorio y digamos en número de gente, fue diezmado el pueblo de Israel por tantas batallas que libró y libra todavía. Pero está ahí. No ha desaparecido. Déjeme darle 4 ejemplos que 3 de ellos la palabra de Dios lo muestra, lo enseña. En primer lugar, el pueblo de Israel fue llevado a Egipto y no fue exterminado por la fidelidad de Dios. Dice la Biblia que Dios se acordó de su pueblo cuando estaba en Egipto. Pudo haber sido extinguido en Egipto. Una vez murió José, ya José no es el gobernador de Egipto, y viene un faraón que no conoció a José, que no sabía quién era José, y empezó a mirar este pueblo, y este pueblo que está aquí, este pueblo extranjero que ha crecido tanto. No, este pueblo, mira, si se puede rebelar en un momento determinado. Y si viene una guerra con un pueblo extranjero, con otro país, entonces este pueblo puede rebelarse, ponerse al lado de aquel pueblo que quiere pelear, que hacer guerra con nosotros. Y óyeme, estos son demasiado numerosos. Entonces, el pueblo egipcio va a perecer. Y empezó el sufrimiento del pueblo hebreo. Allí empezó. Y pasaron 1000 cosas indescriptibles. Pero Dios, dice la palabra, que se acordó de su pueblo. Un segundo ejemplo es que Dios lidió también con el pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Y ganas no le faltó a Dios para destruirlo por completo, pero por su fidelidad no lo hizo.
Recuerde que dice la palabra de Dios que en un momento determinado ya Dios se cansó, Dios estaba cansado de tanta rebeldía y tanta murmuración, tantas críticas para él, críticas para Moisés y Aarón, es decir, los líderes que estaban guiando el pueblo, que lo sacaron desde Egipto, que vinieron con ellos desde Egipto y que vieron cómo tuvieron que luchar y batallar contra Faraón. Y Dios se cansó en un momento determinado y le dijo a Moisés: voy a acabar con este pueblo, ya me cansé. Y voy a levantar una generación nueva. Y Moisés entonces le puso al frente a Dios y le dijo: no, si tú vas a hacer eso, entonces quítame la vida. ¿Y qué van a decir los otros pueblos entonces? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir las otras naciones de ti y de tu pueblo? Y Dios, por su fidelidad a su pueblo Israel, no lo consumió. ¿Y cuántas veces encontramos en la palabra de Dios que murieron cientos, decenas de personas porque Dios se enojó? Es decir, que si eso hubiera pasado 20, 30, 40 veces en esos 40 años, el pueblo se hubiera diezmado, pero a la mínima expresión. Pero Dios es fiel. Y en su fidelidad, a pesar de todo, en ese trayecto de esos 40 años, Dios fue muy fiel, mostró su fidelidad para con su pueblo. En tercer lugar, hay un tercer ejemplo que podemos extraer de la palabra de Dios también, y es cuando ocurre el exilio, la deportación, el cautiverio, como nosotros querramos decir, como querramos mencionarlo. Israel no fue exterminado también por la fidelidad de Dios. Hubo, recuerde, un primer exilio. Fueron llevados, básicamente fue llevado Israel cuando se dividió el reino después de Salomón y fueron llevados a Siria. Y aunque fue mucho tiempo después, ciento y algo de años después, que la parte entonces, las otras dos tribus que estaban Benjamín y Judá, entonces también fueron llevados al exilio. Y durante ese exilio, ¿cuántas cosas no pudieron haber pasado? Y Dios en su gracia y en su misericordia permitió, en su fidelidad, permitió que el pueblo de Israel quedara un gran remanente, digamos, esparcido por todas partes, pero un buen grupo que se mantuvo. Y hay un cuarto ejemplo que pudiéramos tomar también, y ya es algo extrabíblico, y es cuando ocurre el Holocausto. Aquella situación para el pueblo de Israel que este hombre, Hitler, decidió exterminarlo. Y todos esos judíos, alemanes y de otras naciones aliadas, cercanas, sufrieron este lamentable holocausto. Pero aún allí Dios levantó gente para que salvara a muchos de ellos. Dios levantó gente para que interviniera y murieran menos. Hay una película que se hizo a propósito de eso. Quizás usted la ha visto, y es la película que se llama La lista de Schindler, me parece. Schindler, algo así. Y es un hombre
así mismo se llamaba, o sea, la película se hizo por lo que como él salvó la vida de cientos y cientos de judíos durante la Segunda Guerra Mundial y los salvó de la muerte en ese holocausto nazi. Es decir, que aún ahí Dios muestra su fidelidad. Uno puede ver cómo Dios mostró su fidelidad. Pero durante el exilio, por ejemplo, acabamos de hablar del exilio hace un momentito, Dios mostró su fidelidad de otra manera también. Y fue, por ejemplo, levantando profetas de entre el pueblo, levantando profetas para que el pueblo no desmayara. Y a través de la predicación de la palabra, a través de los mensajes que Dios le daba a estos hombres para que lo llevaran a su pueblo, eso levantó la esperanza del pueblo de Israel, recordándole cada uno de esos profetas, o muchos de ellos, recordándoles que había un Mesías prometido y que Dios no había cambiado todavía. Dios tenía en mente todavía la promesa de ese Mesías. Se fortalecieron y muchos no abandonaron la fe. No la abandonaron. Por la predicación de esos profetas que Dios levantó. Dios utilizó, por ejemplo, en ese tiempo, el surgimiento de las sinagogas, que fue en ese tiempo del exilio. Dios levantó a muchos de esos hombres y allí empezaron entonces a formarse, esas sinagogas. Porque allí se juntaban para alabar a Dios, allí se juntaban para leer la palabra de Dios. Y recuerde que Dios levantó profetas antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. ¿Para qué hizo Dios todo eso? Para seguir dándole sostén a su pueblo. Y todo eso es por su fidelidad. No hay otra manera de que nosotros podamos entender esta verdad, que podamos entender todas estas cosas, salvo que no sea por esa fidelidad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia. En la fidelidad de Dios, Él no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Si Dios cambiara, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿qué sería de nosotros? Leímos en Malaquías capítulo 3, el versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. Así dice la palabra de Dios. Estuviera Israel donde estuviera, cualquiera fuera su circunstancia, Dios seguiría siendo el mismo. Protector, proveedor, perdonador, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos míos, ciertamente la palabra de Dios nos habla de la fidelidad de Dios. ¿Y sabe por qué estamos hablando acerca de este tema? En esta oportunidad, en estos tiempos, en este tiempo, para que sepamos que la fidelidad de Dios es inalterable. Y tú y yo debemos sostenernos en esto que Dios nos dice de que Él es fiel. Recuerda eso. Dios es fiel. Nosotros no estamos ni en Egipto, ni estamos en el desierto, ni estamos en el exilio, aunque en cierta forma en cautiverio. Estamos confinados en casa por un asunto de seguridad y de salud, por la epidemia que tenemos, con la que estamos lidiando y batallando. Entonces sí, es cierto, ahí estamos. Pero no estamos en un exilio,
aunque en una forma de cautiverio aquí obligatorio por razones obvias. No estamos tampoco ni siquiera en lo propio de un holocausto, aunque está muriendo mucha gente, pero no estamos en lo propio de un holocausto. Mi hermano, mi hermana, confía en la fidelidad de tu Dios. Dios no se olvida de nosotros, Dios no se olvida de ti. Dios no nos ha dejado. No importa lo que esté pasando y aconteciendo, Dios no nos ha dejado. Recuerda, ten pendiente todo esto. En su fidelidad, Dios es garante de la solidez de sus promesas. Dios es garante de la solidez de cada una de sus promesas. Primer libro de Reyes, capítulo 8, el versículo 56, dice la palabra de Dios: ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Ninguna. Si Dios nos dijo que va a estar con nosotros, que nos va a sustentar, que nos va a guiar, no va a faltar esa promesa. No va a faltar. Solamente que tú y yo debemos creerle a Dios. Debemos creerle a Dios. Que tú y yo queremos tener a Dios como si Dios fuera un ser físico. O sea, yo quisiera tener en mi casa a Dios como si Él fuera uno de mis hijos, o mi esposa, o un tío, o mamá, o papá. Así es como que a veces quisiéramos ver a Dios para decir que sí, que Él está ahí con nosotros. Pero no es así. Dios en su fidelidad nos defiende y sustenta a su pueblo. Sí, Dios nos defiende. En esta Dios nos va a defender y nos va a sustentar. En tercer lugar, en su fidelidad, Dios no miente. Él es veraz. Cada cosa que Él ha dicho, no importa que estemos en esta circunstancia, Él la va a hacer. En cuarto lugar, en su fidelidad, Dios no cambia. No cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre el mismo, porque Él no cambia. Ahora Dios sigue siendo fiel porque Él no se muda. Dios no se muda, Dios no se va, Dios no nos abandona. En la situación en la que estamos, su fidelidad está intacta, completamente. Queridos hermanos en Cristo, es un momento, sobre todas las cosas, de confiar en la fidelidad de Dios para contigo y para conmigo. Esto es lo que Dios nos manda, pero también esto es lo que nos va a levantar el ánimo cada día a nosotros, cada día, cada vez que nos levantemos y nos encontremos con la limitante de que no podemos salir, con la limitante de que no tenemos toda la libertad para hacer todo lo que queremos. Esto nos derrumba. A ti, a mí, a todos, de alguna manera nos afecta. Ahora recuerda que Dios es fiel. Hemos hablado acerca de la fidelidad de Dios, precisamente para que tú y yo no nos olvidemos. ¿A qué Dios es que le servimos? Él es nuestra roca. Como dice en el libro de Deuteronomio capítulo 32, Él es nuestra roca. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, Dios nos guíe, Dios nos dé ánimo cada día, Dios nos dé ese sustento espiritual necesario, que su Santo Espíritu devuelva el ánimo a quienes le hace falta. Dios en su misericordia
dé el aliento a quien lo necesita. Dios en su gracia maravillosa nos sustente en el sentido que sea. Y así deseamos y es nuestra oración. Dios te bendiga, mi querido hermano. Seguimos confiados en nuestro Dios. Confiados en nuestro Dios por su fidelidad. No por mi fidelidad ni la fidelidad tuya, no, por la fidelidad de Él. Deseo que Dios te bendiga en gran manera en este día.